Desde los principios internacionales y la normativa nacional es muy sencillo, digamos, establecer que no puede participar una persona que tenga conflicto de intereses. Si no puede participar una persona tan cercana al poder, relacionado sobre todo a los que han generado graves violaciones de derechos humanos. Recordemos que aquí si hay una relación, digamos, con directa con el viceministro de Seguridad, que además ha sido el director de inteligencia. O sea, ninguna de estas personas relacionadas con el poder que ha sido denunciado públicamente por graves violaciones de derechos humanos podría participar de un proceso de estos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que parte de la estrategia del gobierno ha sido cooptar todos aquellos espacios nacionales e internacionales donde pueden influir para establecer una narrativa, un discurso que se diga que no hay violaciones de derechos humanos. Y hacia allá han caminado, ¿verdad? Han pagado muchísimo dinero a asesores internacionales cubriendo espacios como en la Comisión Interamericana o en Naciones Unidas, ¿verdad? A través de la diplomacia del gobierno para tratar de establecer un discurso, como decía, de que no hay violaciones de derechos humanos en el país. Y eso es sumamente grave, sobre todo relacionado con el defensor del pueblo, porque o comisionado general de derechos humanos, porque es como el representante directo de las personas en Honduras en relación a violaciones de derechos humanos. ¿Se degeneraría esta oficina si sigue imponiéndose desde el Ejecutivo al defensor del pueblo o al representante del FONADE? Claro, pero va en esa estrategia, ¿no? En una estrategia de decir que en el Estado de Honduras la institucionalidad está abierta, ¿va? Como por ejemplo la creación del Mecanismo Nacional de Protección, que forma parte de esa estrategia realmente, ¿verdad? Si recuerdan, se aprobó la ley del Mecanismo Nacional de Protección a defensores y a periodistas días antes de que fueran al EPU, ¿verdad? Al examen periódico de Naciones Unidas, al examen periódico universal en Naciones Unidas, se aprobó la ley. Y realmente han habido otras estrategias, por ejemplo, la creación de la Fiscalía para conocer casos relacionados con la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, pero a un año y medio más o menos no han presentado ni una tan sola acusación. Entonces vemos que es una estrategia que la van implementando y CONADE es una de esas instituciones que les interesa. Al final la decisión la tendrá el Congreso Nacional de la República. La correlación de fuerzas en números no le favorece al Partido Nacional, considerando que para la elección se necesitan 86 votos. Pero ya hemos visto que en otras acciones o en otras elecciones de altos funcionarios del Estado terminan imponiéndose porque siempre cuentan con mecanismos de control, sobre todo la corrupción, el tráfico de influencias. O sea, lastimosamente el Congreso Nacional no representa a los representados, es decir, a las mayorías, a las personas que en esta sociedad pues estamos luchando contra las graves violaciones de derechos producidos por el propio Estado y ahora el Estado pues cuando, por ejemplo, concesiona los territorios, se forma un híbrido ahí de que comete violaciones de derechos humanos. ¿Será responsabilidad de la oposición política si se prestan a este juego del Ejecutivo? Por supuesto, necesariamente la oposición política partidaria debe generar un nivel de presión para que en un cargo tan importante como este, y luego recordemos que el 2022 o 2023 vamos a tener nuevamente elección de altos funcionarios del Estado, por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general. Entonces realmente si no hay una presión en el Congreso ya sabemos cómo se mueve la situación. Entonces depende mucho de la presión que se haga o al menos la no validación de esos procesos.